Muy bienvenidos y bienvenidos a esta sesión de las conferencias en éticas aplicadas. Mi nombre es Fernando Lamartilla, profesor del Instituto de Éticas Aplicadas, y voy a moderar la presentación del profesor Ernesto San Martín. El profesor San Martín es profesor titular del Departamento de Estadística de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro del Consejo Directivo del Centro de Medición BIDE-UC, es director del Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social IES y director del Instituto Milenio de Movilidad Intergeneracional MOVE. Es DEA en Estadística de la Universidad Católica de Lovaina, es doctor en Ciencias con orientación en Estadística, de la Universidad Católica de Lovaina, y sus áreas de investigación son la psicometría y la medición educacional, la estadística matemática, la historia de la estadística y la probabilidad y la enseñanza de las probabilidades. Estas investigaciones las ha desarrollado por medio de diversos proyectos con DECID, proyectos bilaterales con la Universidad de Leuven, Bélgica, proyectos de innovación y desarrollo con FONDEF, Orco Innova, y proyectos con el Ministerio de Educación, entre otros. Muy recientemente, el profesor San Martín fue galardonado con la Carta Internacional Franqui del Reino de Bélgica, un reconocimiento otorgado desde 1932 a académicos destacados en la área de las ciencias y humanidades. Algunos de los titulares de esta cátedra han sido los premios Nobel Peter Debye, Albert Szent-Györgyi, el teólogo Edward Schillebeeck, no sé si lo digo yo, los sociólogos Michel Foucault, Edgar Morin, y los filósofos Donald Davidson y Paul Ricoeur. Así que el profesor San Martín se suma a estos galardonados. No sé si... bueno, un gran honor, así que los dejo con el profesor San Martín y la presentación. Permiso. La presentación que la investigación empírica y su intención ética. Pues. Los límites de la investigación, la investigación empírica y su intención ética. Así que los dejo con el profesor San Martín. Quiero cambiar. Ahí ves, no quiero. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Fernando por la invitación. Yo quisiera, bueno, voy a desarrollar nomás las ideas, a ver qué les parece. Lo primero que quería comenzar declarando, lo que es la palabra, es qué es lo que nosotros, o yo por lo menos como estadístico, entiendo lo que es modelamiento estadístico. Y no quiero hacer un contrapunto, ¿no es cierto? No quiero desarrollar la estadística como si fuera una tecnología para analizar datos. Y nosotros, en la llamada, o lo que podría llamarse una comunidad de lo estadístico, es lo que más se hace. Sino que lo que quisiera realmente es, muchas gracias, es tratar de entender la estadística como un modo de pensar, como un modo de razonar. Sí. Ay, que se sí. Me gusta esta cita de Paul Lazarsfeld, no la voy a leer en detalle, hice algunos subrayados importantes de lo que a mí me interesa. Lo que más me gusta es algo así como que si nosotros hacemos modelamiento estadístico, lo que queremos hacer es, como de alguna manera, usemos esa palabra, aunque sea imprecisa o mal, o no venga al caso, como deconstruir el modo en que razona un cientista social. Me gusta mucho que dice que el sociólogo estudia al hombre en la sociedad, pero el metodólogo estudia al sociólogo cuando estudia al hombre, o cuando está trabajando. Eso es lo que de alguna manera queremos hacer, y por eso es que, más que mostrar análisis de datos, lo que queremos es mostrar un modo de razonamiento. Y también, en términos muy como vitales para mí al menos, ¿no es cierto?, tengo la impresión, o tengo
la ilusión todavía de que eso se puede hacer solo en la universidad, no en un centro donde pueden haber científicos, lo cual es legítimo, e incluso legal, sino que en la universidad uno puede pensar en las cosas. Y me gusta mucho una cita, no entrar en todos los detalles, después lo vamos a discutir, sí, que me parece una cita de Dante, donde él habla que hay alguien que sí se dedicó a, y me gusta la expresión de Dante, con todos los problemas de traducción que eso tiene, a silogizar la verdad. Hay que hacer razonamientos y lo que importa es poder tener herramientas para razonar. Y en eso consiste el modelamiento estadístico, desde nuestra perspectiva, herramientas para poder deconstruir lo que hace un cientista social. Las láminas están disponibles, yo puse ahí un par de traducciones del texto, es bien interesante leerlos, pero prefiero pasar a este punto. Alguien que ha inspirado harto el trabajo que hemos hecho en el último tiempo es un economista americano, Ansky, fue nominado al premio Nobel, no lo ganó. Algunos dicen que no lo ganó porque como trató de evaluar el impacto, si funcionaba o no funcionaba, el poder ir a quemar, por decir así, las plantaciones de coca en Colombia y en Bolivia en relación a la compra de cocaína en Estados Unidos. No encontró ningún efecto y bueno. Pero bueno, eso puede ser parte del mito. Pero lo interesante que él hace, y por supuesto que es una gran simplificación, pero que ayuda a pensar, es que él dice, y algo que le seguimos a él en eso, es que la investigación empírica, es decir, la investigación que utiliza datos, que recolecta datos, observaciones, ¿no es cierto?, se basa en poder combinar supuestos con datos o evidencias. Y a pesar de que eso es tan simple, eso ayuda mucho a entender y a ser un poco crítico o bastante crítico de lo que a veces se hace en la investigación empírica, en particular, por ejemplo, estoy pensando en los informes de la OECD, pensando en los informes del Banco Mundial, donde aparece la evidencia como una tercera persona que habla y dice cosas. La evidencia dice que yo me sujeto a la evidencia y estoy dando recetas a partir de la evidencia. No se puede hablar de datos sin hablar de supuestos, y normalmente la experiencia nuestra es que los supuestos se hacen sobre aspectos no observables de un fenómeno o aspectos que es imposible verificar empíricamente. Y la idea es poder mostrar ese tipo de aspectos. Y una cosa que resulta interesante, pero que también puede incluso cuestionar el modo en que los científicos tratamos de proponer los resultados que encontramos, es que uno puede mantener fijos los datos de la evidencia, podemos ir cambiando los supuestos, y usando la lógica vamos a encontrar conclusiones a veces dramáticamente distintas. No es que haya una sola conclusión sujeta a un mismo conjunto de datos. Y la gente uno dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que hacen los científicos? Bueno, yo, después de lo que hemos aprendido con nuestros grupos de trabajo, no sé si nosotros podemos decir que como científicos, entre comillas, somos objetivos, lo único que podemos decir es que somos rigurosos. Y podemos decir qué conclusiones sacamos cuando, ¿no es cierto?, o extraemos cuando cambiamos los supuestos. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero presentarles acá? Quiero presentar simplemente una encuesta, vamos a usar la encuesta CADEM porque sí, digamos, pero también en términos un poco retóricos y también irónicos, por supuesto, es que uno dice, voy a usar CADEM porque hay una ficha metodológica y hay un staff académico que sostiene eso que hay ahí. Entonces me dice, bueno, públicamente quieren ser seres, entonces tratemos de examinar y mostremos lo que queremos, el punto al cual queremos llegar. Entonces necesito 3 herramientas que creo que todo el mundo puede entender, 3 herramientas para razonar. Una que se llama probabilidad condicional, otra que se llama descomposición marginal condicional y otra que se llama ley de probabilidades totales. 3 herramientas que si uno hiciera un buen curso de probabilidad, no de cálculo de probabilidad, sino un curso conceptual de probabilidad, puede cubrir un montón de capítulos aislados con esas 3 herramientas. Hay muchos capítulos que no están ahí. ¿Qué es lo que una probabilidad condicional? Simplemente una proporción con respecto a una condición. Por ejemplo, aquí tengo 3 colegas que tienen lentes, y me dice, ya, 3 de todos los que somos acá,
O podría ser 3 con respecto a la cantidad de hombres. 4 colegas. O cuántos hay con respecto a la cantidad de mujeres. Y entonces uno usa esta notación, hay una barrita, P de probabilidad, a la derecha de la barrita se pone la condición, y a la izquierda, ¿no es cierto?, el evento del cual se quiere calcular la proporción, la frecuencia, eso da exactamente lo mismo. Por ejemplo, si el test PCR me dice que es positivo, uno se pregunta cuál es la probabilidad de que yo tenga COVID. Que es distinto a, si yo estoy contagiado de COVID, cuál es la probabilidad de que el test me diga que estoy positivo. Uno fija una condición. Y vamos a hacer el ejercicio con lo que tiene que ver con la encuesta académica. Lo otro es una descomposición marginal condicional que lo que ayuda es a poder descomponer un mecanismo en submecanismos. Y eso nos sirve mucho cuando queremos intentar sacar a flote, sacar a luz el modo en que un cientista social podría estar razonando. Por ejemplo, un ejemplo muy pedestre, yo quiero calcular la proporción de días lluviosos, póngase que es 60 sobre 360 días. Pero, evidentemente, un día lluvioso es porque está nublado. Así que decir día lluvioso es lo mismo que decir día lluvioso y nublado. Pero, lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Voy a poner el total de días nublados, 120 días de 360, y de los 60, bajo la condición que está nublado, ¿no es cierto? De los 220, 60 lluvia. Entonces lo que estoy haciendo es la probabilidad de que ocurra un día nublado y lluvioso es lo mismo a la probabilidad de que ocurra un día nublado y bajo la condición de que está nublado ocurra un día lluvioso. Hago una descomposición y uno dice, yo estoy descomponiendo un mecanismo conjunto en un par de mecanismos secuenciales. Y la manera de secuencializar es darnos condiciones adicionales. Y lo tercero, la ley de probabilidades totales. ¿Y qué significa? En el fondo, y de verdad que es súper profundo, pero a veces no hay cómo explicarlo mejor, pero es decir que cualquier fenómeno que uno observa siempre es el promedio de un fenómeno condicional. Siempre. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, pedestre, un ejemplo muy pedestre. Tengo número de candidatos, hombres y mujeres. El total de candidatos son 1.139, de los cuales fueron admitidos 774. Calculo la proporción de admisión. Pero los 774, lo que voy a hacer es, voy a hacer esa descomposición, porque quiero ver hombres y mujeres. Y luego, lo que voy a hacer simplemente es agregar el total de hombres, agregar el total de mujeres, y lo vuelvo a leer y digo, claro, mira, lo que yo tengo acá, ¿no es cierto?, es la probabilidad de la cantidad de, voy a ir por esta primero, la proporción de hombres, 512 sobre 1139, y luego, dado que la persona es hombre, ¿cuántos admitidos hay? Misma cosa con las mujeres, y dado que es mujer, ¿cuántos admitidos hay? Y eso es el teorema de probabilidad total. Yo descompongo, ¿no es cierto?, un fenómeno marginal en un fenómeno condicional, en una suma de fenómenos condicionales. Uno lo puede mirar con mucha atención y va a empezar a descubrir un montón de cositas en eso que hay. Con esas 3 herramientas, nosotros podemos entonces cambiar el foco, que es hoy día nuestro caballo de batalla en el fondo. Cambiamos el foco, ya no usemos la estadística para predecir, para en el fondo decir qué es lo que va a ocurrir mañana con el número de contagiados, con la lista de espera, etc. Cambiemos el foco, usemos estas herramientas para que podamos explicitar las incertezas que hay en el razonamiento del cientista social. Eso es lo que queremos hacer. Y entonces lo que uno quiere es lo que se llama inferencia inductiva o una citación de Fischer por citar a alguien del estadio. ¿Qué es lo que vamos a usar? Usemos la cadena, no me acuerdo si era el 9 de julio, el 2 de julio, pero casi son similares. Yo voy a empezar a desarmar las cosas. Me dice, a ver, ya, voy a tomar una encuesta, y esto es bien importante porque, en particular, solo esta lámina, si uno la lee con atención, podríamos poner en cuestión lo que nosotros los estadísticos enseñamos en la teoría del muestreo. ¿Es que realmente existe una población de una muestra? Porque eso es lo que el muestreo, pero el capítulo número 1, tengo una población, uno saca una muestra y uno se habla de varios diseños de muestras. No sé. ¿Qué es lo que hace Cadet? Cadet dice, mire, yo tengo
suscriptores que son elegibles, porque los voy a llamar por celular. Suponemos que conocemos el cardinal, la cantidad de esos celulares que hay en el país. Yo no sé eso, si no conocemos. Sabemos que hay una entelequia probablemente de todos esos suscriptores. Luego, ellos llaman, hay personas que responden y otros que no responden. Quedamos ahí, no sé, no tenemos ninguna información de los que no respondieron. De los que respondieron, ellos tienen que preguntarle a la persona, supongo que sí lo hacen, si tiene 18 años al menos, para que sea elegible. Si no, vamos a tener que como encuestadora cortarle, porque solo puedo entrevistar a mayores de al menos 18 años hacia arriba. Entonces, fíjense, tengo el eventual conjunto de todos los celulares elegibles. Luego tengo los que respondieron la llamada y los que no respondieron la llamada. Luego tengo de los que respondieron los que puedo seleccionar y el resto no los selecciono. Y luego de los que seleccioné, ¿usted quiere responder la encuesta o no? Entonces tengo los que quieren continuar y los que no quieren. Y lo único que uno puede decir, y ahí uno puede usar las notaciones de teoría de conjunto, porque se puede decir en palabras, el conjunto de los seleccionados son los que quieren responder y los que no quieren responder. Y también lo único que puedo decir es que el conjunto de los seleccionados es un subconjunto de los elegibles que respondieron. Pero los elegibles ni siquiera son la unión de los que respondieron y los que no respondieron. Y uno empieza a entender hasta dónde puedo realmente, rigurosamente decir cuáles son mis poblaciones. ¿Qué es lo que hace Cadena? ¿Cuáles serían, para usar las palabras de Fischer o de título, las observaciones empíricas? Bueno, está la tasa de respuesta. Hay una condición. Dado que fuiste seleccionado, ¿quieres responder o no? Por eso lo escribimos así. El 1%, el 10%. Y en consecuencia, dado que fuiste seleccionado, déjeme ponerle una C arriba como complemento, serían los que no quieren responder, 90%. Entre los que fueron seleccionados, el 90% no quiso responder. Entre los que fueron seleccionados, el 10% quiso responder. Luego, ya que está de moda, ¿no es cierto?, el 55% de los encuestados, dice el informe de Cadena, supo u oyó del caso de Democracia Viva, mientras que el 45% dice que no supo de ello. ¿Cómo lo escribimos? Hay dos condiciones: ser seleccionado y quise responder la encuesta. Condicionalmente, ser seleccionado y contestar la encuesta, voy a ver la proporción de los que, vamos a denotar mi grid igual 1, de los que supieron u oyeron del caso de Democracia Viva. Y en consecuencia lo escribimos así, pero C, S sería hacer una intersección, como C está dentro de S, por eso no se queda ahí, 50.55, y los que no oyeron, .45. Esta es la evidencia empírica. Y la escribimos así. Y después, como este es un ejemplo bien muy bonito, bueno, vamos a ver si tenemos, que lo podemos explicar bien. Entre aquellos que habían escuchado hablar, también dice el 86% piensa que esta cuestión es corrupción, el 11% dice que es un error administrativo y el 3% no tiene idea, no sabe, no. ¿Cómo lo escribimos? Definamos una variable y toma el valor 1, si el encuestado o la encuestada cree que se trata de un caso de corrupción, que tome el valor 2 si cree que es un error administrativo, que tome el valor 3 si no sabe, no responde. ¿Y cómo escribimos? Bajo la condición que sabía y que responde la encuesta, la proporción de los que piensan que es corrupción es el 86%, bajo la condición que sabía y que responde la encuesta, los que creen que fue un error administrativo el 11% y el restante, el 3%, no sabe, no responde. Lo escribí. Listo. Eso es lo único que se puede decir de las observaciones. Ahora uno dice, yo quiero hacer una inducción, quiero pasar hacia, por ejemplo, ¿cuál es el conjunto que me queda más cerca? Entre comillas, los seleccionados. A mí me gustaría saber la tasa de personas seleccionadas que sabía del caso de Democracia. Vamos a hacer una inducción a partir de ¿qué? De la tasa de personas entre las que respondieron a la encuesta, quisieron responder, que sabía del caso. Entonces tenemos que, ¿se lo que dice? Tenemos que conocer eso, ¿ven? Voy a condicionar al hecho de ser seleccionado. ¿Y qué hacemos? Usamos el teorema de probabilidades totales. Y vamos a
bueno, dejo usar esta palabra, iterar con respecto a quién, a querer contestar la encuesta o no quererla contestar. Entonces yo digo, ok, es la proporción de los que saben, dado que fui seleccionado y quise contestar por la proporción de los que contestan, dado que fui seleccionado, más la proporción de los que sabía, dado que fui seleccionado, y no quise contestar por la proporción de no contestar, dado que fui seleccionado. En la segunda línea saqué la S de estas dos porque C está contenido en S, C complemento está contenido en S. ¿Y dónde está todo el problema? Y para eso sirve esta cosa. Simplemente para razonar. Aquí está todo el problema. No tenemos idea, nadie tiene idea de que hubiesen sabido las personas que no quisieron contestar la encuesta. Y ahí viene todo, perdón, toda la incerteza. Ahí está todo el problema. Claro, está la entelequia, que a lo mejor ni siquiera es una entelequia, de la muestra representativa. ¿Qué es lo que se... Y cuando uno puede desplegarlo así, uno dice, ah, ¿qué es lo que está pensando alguien que me dice que la muestra de aquellos que quisieron responder representa lo que piensan u opinan los que no quisieron responder, pero que fueron seleccionados? Bueno, la proporción de los que sabían de democracia viva, dado que respondí, es la misma que la proporción de los que sabían, dado que no. Y eso es un supuesto, o sea, o no sé qué metáfora usar, ¿cómo voy a mirar en la cabeza de los que no quisieron? Eso significa una muestra representativa. Y por eso insistimos, no, esto no lo puedo testear. Claro que es un supuesto, solo un observable, por supuesto, pero demasiado fuerte. Y si voy a sacar consecuencias, voy a contar una historia política, como un politólogo, demasiado fuerte. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Y ¿qué podemos hacer? Bueno, veamos lo que podemos decir sin supuestos tan fuertes. Entonces, lo único que sabemos de una proporción o de una probabilidad es que un número entre 0 y 1. Ya, pues, supongamos que ese número vale 0. Voy a poner un caso. ¿Qué significa 0? Significa que entre todos los que no quisieron responder la encuesta, ninguno sabía de democracia. Ok, si fuese así, que me volviera atrás, entonces lo que tengo en rojo es 0, desaparece, y esta que es nuestro objeto sobre el cual queremos hacer inducción o inferencia, va a ser igual a esta probabilidad. Por eso la pongo ahí. Que usando la descomposición marginal condicional queda igual a la proporción de los que sabían de democracia y respondieron la encuesta. Y si uso los datos de Cadel, solo el 5,5%. Ahora me pongo en el otro extremo, en que esta proporción es igual a 1, es decir, de todos los que no respondieron, todos sabían del caso de democracia. ¿Listo? ¿Qué significa? Que lo que tengo en rojo vale 1, ¿cierto? Y me queda esto que está acá. Y si uso lo de los datos de Cadel, el 95,5%. Entonces, ¿qué reporto? Uno dice, mira, voy a reportar así. Entre los que fueron seleccionados, la proporción de aquellos que oyó de democracia viva al menos es el 5,5% y a lo más es el 95,5%. Y con eso, ¿qué es lo que estoy reportando? La incerteza de la inferencia. Sin usar ninguna distribución de probabilidad como se hace habitualmente. No tengo idea cómo se puede conocer la distribución de probabilidad de todos los seleccionados cada semana. No tengo idea. O sea, es una ironía, no se puede conocer. Pero hay más. No solamente quiero reportar la proporción de los que oyeron, sino la proporción de los que no oyeron. Y hacemos este ejercicio. Claro, el 100% o 1 es la proporción de los que quiso responder la encuesta entre los seleccionados y los que no respondieron la encuesta entre esos mismos seleccionados. Y lo que uno hace es toma esto y lo descompone así. Claro, la proporción de los que oyó y fue seleccionado y de los que no oyeron de democracia y fueron seleccionados, y queda eso ahí, que uno podría desarmarlo o descomponerlo igual, pero yo no tengo idea, no tengo idea. Y ahí uno ve toda la incerteza. Y entonces lo que decimos es, mira, lo que podemos hacer es, conocemos este valor de los datos empíricos, este valor, y lo representamos de esa manera. Y entonces todo esto, que es una suerte de rosado, supongo, es la incerteza.
Y lo que puede hacer cualquier cientista social es inventarme cosas. Claro, en una de esas tiene alguna teoría, pero que no es empírica, pero que voy a usar lo empírico para sacar conclusiones. Y si cambio la teoría, voy a cambiar la conclusión. Ok. Pero que quede claro que se está haciendo eso. Eso es lo único que queremos hacer con esto. Hacer la distinción. Déjenme pasar al otro ejemplo, a ver si estoy bien. Perdón, acá. Ahora, imagínense que yo quiero hacer ahora la inferencia. ¿Cuántos creen que esto es corrupción entre los que oyeron hablar del caso y fueron seleccionados? De nuevo, misma historia. Hago el teorema de probabilidades totales y voy a descomponer esto. ¿Ah? Voy a usar la segunda línea y lo descompongo. ¿Ves? Condicionalmente a C, condicionalmente a C complemento. Y ahí aparece la probabilidad de C dado la condición, se complementa todas las cosas. ¿Y saben cuál es el problema? Que ahora tengo tres cosas que no puedo conocer. No conozco, evidentemente, la proporción de personas que creen que esto fue corrupción entre los que oyeron del caso y no quisieron responder la encuesta, pero además no conozco, y lo vamos a probar, la proporción de los que respondieron la encuesta y que oyeron del caso y fueron seleccionados. Ahí hay una sorpresa. Claro, no voy a entrar en el detalle, pero es usar la descomposición marginal condicional. Uno puede describir esto, que es uno de estos factores que está en rojo acá. Uno lo escribe, miren lo que aparece aquí abajo. Esta proporción es lo mismo que la proporción de los que oyeron del caso Democracia Viva entre los que respondieron a la encuesta, multiplicado por la proporción de los que respondieron a la encuesta entre los seleccionados, misma cosa que abajo. Miren lo que aparece ahí, entre los que no oyeron. No tengo idea. Entonces tengo, en este ejemplo, que es muy bonito, tengo tres desconocidos. Imposible resolver de manera exacta, puntual como es. Entonces, no voy a entrar en el detalle, yo quería explicarlo, pero prefiero saltarlo, pero simplemente uno logra probar que es algo muy, muy simple, la verdad. Porque en el fondo uno dice, mira, yo no conozco este valor, lo que voy a hacer entonces es, voy a suponerlo desconocido, lo voy a dejar fijo, y voy a ver dónde está lo que quiero inferir. La probabilidad de los que creen que esto es corrupción entre los que oyen y fueron seleccionados, y me va a quedar esta chorrera de cosas que simplemente, si ustedes la miran con atención, miren arriba. Es la proporción de los que creen que es corrupción y oyeron del caso y respondieron a la encuesta entre los seleccionados. Y abajo miren lo que tengo, desapareció la X igual a 1, y miren aquí, si miran estas dos cosas, uno dice que está la proporción de los que no quisieron responder la encuesta, aparece permanentemente. Se puede verificar que este conjunto de todos los posibles valores se va agrandando a medida que esa proporción P, que ya la voy a explicar, que es la proporción de los que se supone oyeron sin contestar la encuesta, crece, 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 crece. Por lo tanto, el conjunto más grande que tiene todos los posibles valores, vamos a poner P igual a 1, y queda esta condición acá. Todo esto es calculable del otro. ¿Y uno qué concluye? La proporción de los que creen que es corrupción entre los que oyeron del caso de Democracia Viva y fueron seleccionados para responder, al menos es el 4,95%, a lo más es el 99,19%. Una cosa interesante, la incerteza, es decir, el largo de este intervalo es más grande que el largo del intervalo, voy a volver acá atrás, de este que está acá. Lo cual de alguna manera es chocante porque usé más información y tengo más incerteza. Que es lo que al revés de cómo enseñamos estadística. Usa más información y vaya a disminuir la incerteza. Bueno, otras inducciones, no entro en el detalle, voy a inducir sobre quién, sobre el conjunto E, o sobre el conjunto de los que no respondieron, no tengo idea. Fíjense el problema que hay. Solo con escribir las cosas de manera un tanto adecuada, nada más que eso. Y después vaya a saber uno, el conjunto ese es el conjunto de todos los chilenos. Yo no sé si todas las personas que viven en el territorio se asumen chilenas. Hay 1000 problemas.
Yo creo que una fantasía inventamos una estadística de la población. 3 láminas de conclusión. Primero yo me llamaría atención a esto. Cuando uno habla con un cientista social me dice, yo uso los métodos, yo le hago confianza al estadístico. Esa es la manera más acrítica de usar una disciplina. Si este hombre me dice, oye, este es el intervalo de confianza del 95%, dice que tenéis que tomar 1.343 observaciones, yo le creo como cientista. ¿Por qué lo voy a poner en duda? ¿Y eso qué significa? Simplemente significa que lo que estoy haciendo es una suerte como de superponer argumentos. Yo no puedo hacer un argumento. Yo hago todo mi desarrollo teórico en términos como cientista social, uso una herramienta que no tengo idea si sirve o no, pero el mainstream dice que sirve, y después sigo con la conclusión. Yo creo que eso, de alguna manera, es hacer argumento por autoridad. Por eso yo citaba a Dante y a Sieyès de Brabant, porque en el fondo lo que está haciendo Dante es recordando a un personaje en la Universidad de París que fue envidiado porque lo único que reforzaba era argumentos, 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 incluso que fuera sobre la autoridad del momento, que en ese momento era el obispo de París, el obispo Tempier, que los va a condenar. Por supuesto que también eso exacerba los límites disciplinarios, si no es que mi disciplina es esta, y yo voy a usar a los estadísticos, o nuestros métodos estadísticos, como herramienta. Solo como contrapunto, no voy a leer todo el caso, pero como contrapunto. Uno lee el texto de Wiener del 45, por supuesto, alguien que fue financiado por los americanos y que él firma artículos donde él dice, yo no puedo decir todas comillas las fórmulas porque estos eran secretos militares, ok. Pero cuando trabaja con Rosenblatt para desarrollar los radares, Wiener, que es el matemático que desarrolla toda la teoría, ¿no es cierto?, de transformadas de Fourier, como diríamos hoy día, él dice, si yo quiero trabajar con un fisiólogo, yo estoy obligado a entender algo de fisiología, pero de verdad, para incluso poder proponer experimentos, para incluso poder criticar los experimentos. Y el fisiólogo está obligado a saber de matemáticas, para que entienda lo que yo le estoy proponiendo y cómo lo estoy modelando. ¿Es más trabajo? Sí, es más trabajo. Por eso, mi segunda lámina era si era una tarea de la universidad o no. Es más trabajo, por supuesto. Produce tensor epistemológico para ponerle color, no sé, pero ¿se sostiene la distinción nuestra población? Yo voy a ir a hacer una vez con una colega, fui a la selva, y yo quería entender simplemente cómo voy a ir a contar el número de pájaros que había en el Corcovado en Costa Rica. Yo me paro un día, nos movemos, contamos, y cuando uno lee los artículos estadísticos para estimar los tamaños de población, uno se da cuenta que hay supuestos que pasan colados. No sé si hay la población de pájaros. Hoy día creo que la población simplemente es los datos que tengo ahí. No sé si hay más. De ahí para seguir infiriendo, tengo que hacer, en nuestra opinión, cosas como esta. Tampoco existe mucha representativa. Y creo que es urgente revisar críticamente los llamados factores de expansión, porque ese es el ladrillo que a uno le tira, ¿no? Pero si Medine usa los factores de expansión, la Costa Casén usa los factores de expansión. ¿Y qué es lo que es un factor de expansión? Simplemente que ella representa a 10.000 como ella. Pero no hay 10.000 como ella, es ella única. Fischer decía, los datos son únicos. Y por supuesto que las inferencias inductivas, todas las inferencias inductivas, nosotros todos los días, uno podría exagerar, hacemos inferencias inductivas de la mañana. Recién yo le decía a Eduardo, me llevo la chaqueta de o no, me dice y me da información. Allá yo le creeré o no, yo no calculo la probabilidad o alguna incerteza de eso. Si la inferencia es estadística, muéstrame un indicador de la confiabilidad, de la incerteza. Ahora, yo creo que también está en juego, por lo menos para mí, por eso le pongo tensiones vitales, yo creo que está en juego el que nosotros o que algunos estadísticos nos desplacemos del rol de experto a tratar de recuperar el rol de cientistas sociales que tuvimos en el origen de la estadística. Me gusta mucho el texto de Didier Fassin, él hace su curso en el Collège de France, justamente cuando va a empezar la pandemia, ¿no es cierto? El librito
los mundos de la salud pública, dice que ellos, los investigadores de ciencias sociales, por sus investigaciones y sus reflexiones, que para afrontar, ellos afirman que para afrontar un tal événement, en francés es súper fuerte esa palabra, no es solo un evento, ¿sí? Se refiere al COVID-19, una sociedad debe apoyarse sobre otra cosa que de los expertos. Otro modo de conocimiento es posible, más distanciado a lo mejor, pero más comprometido de una manera diferente. Menos para decir lo que hay que hacer, por supuesto, pero más para comprender lo que está en juego. Y eso tiene que ver con las implicaciones políticas y las implicaciones éticas. No hemos reflexionado muy poco todas las implicaciones políticas de lo que fue la pandemia. Al contrario, estamos usando los mismos modelos predictivos, sin ninguna accountability de las personas, para hacer listas de espera. Un colega, un amigo me cuenta de... Entonces yo, para mí, estadística como herramienta de predicción versus estadística como un modo de pensar incerteza, yo creo que lo que está en juego es cómo usamos la estadística en política al final del día. Y yo quiero terminar simplemente con, para exagerar probablemente, con una cita que me parece fuerte de Agamben, el libro que escribió en el 2020, Cuando la casa se está quemando, que una civilización, una barbarie, ¿no es cierto?, de alguna manera va hacia la debacle. Eso ha ocurrido en la historia y todo el mundo está, los historiadores nos cuentan de eso. Pero ¿cómo testimoniar de un mundo que va hacia su ruina con los ojos vendados, el rostro cubierto, de una república que se destruye, se desarma, sin lucidez y sin orgullo? Yo me acordaba cuando Atenas cae, ¿no es cierto? Tucídides va a leer el discurso de Pericles, ya no existe Atenas, y hay orgullo de lo que fue la república. Su ceguera es más desesperada, de modo que los naufragados pretenden gobernar sus propios naufragios y juran que todo se puede mantener bajo control de manera técnica y que no hay necesidad ni de un nuevo Dios, se acuerda de Heidegger en el Spiegel, ni de un nuevo cielo, sino solamente de prohibición, de expertos y de médicos. Yo creo que todo lo que tratamos de hacer, bueno, personalmente, es para cambiar el modo de hacer estadística. Eso, gracias. Muchas gracias. Nuevamente, Ernesto, por tu presentación. Ahora hay una ronda de preguntas para quienes quieran profundizar en un punto o eventualmente ver algunas consecuencias de razonamiento o lo que sea. Constanza, Alejandra, luego Paz. Muchas gracias, Ernesto. Me gustó mucho la presentación. Gracias. Y te quería preguntar sobre el tema del supuesto. Entonces, ya vimos que estos modelos de las ciencias sociales hacían supuestos que eran muy controversiales. Y ya veíamos que con la evidencia que teníamos era muy poco lo que sabemos. Pero también mi pregunta es que ningún supuesto es válido, o cuáles serían los criterios, porque yo imagino que tampoco lo que tú quieres decir es no podemos hacer ningún supuesto, solamente tenemos que decir que básicamente sabemos muy poco, y prácticamente no sabemos nada. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles serían los criterios como para tener supuestos razonables, o por lo menos supuestos relativamente éticos? Es una pregunta difícil. Primero, yo creo que si uno trata de hacer algo como lo que estamos haciendo, creo que es muy valioso mostrar lo poco que sabemos, para empezar. En términos técnicos, esto que hacemos se llama identificación parcial. Esta mañana estaba leyendo un artículo que usan ese tipo de técnicas para hablar de calentamiento global incluso, porque hay un montón de incertezas que se puede, evidentemente. Ahora, si vamos a hacer un supuesto y nuestra pretensión es que
las conclusiones o recomendaciones que saquemos tengan alguna aplicación en política pública, por ejemplo. Mi intuición hoy día, yo no lo he podido desarrollar porque sería, bueno, es algo en lo cual de a poquito empezamos a trabajar, sería la siguiente. Yo puedo hacer un supuesto, por ejemplo, que no puedo dar ese ejemplo porque todavía no es público, pero otro ejemplo, a ver, por ejemplo, una tontería de ejemplo. Me acuerdo, sé, antes de probablemente Bachelet 1, se puso de moda traer libros de matemática de Singapur. Y el Ministerio de Educación compró un montón de libros de matemática de Singapur. Vamos a enseñar matemática a los Singapur, me acuerdo yo mismo haber participado de todos los estándares, ¿se acuerdan? Los estándares de aprendizaje, los estándares de directores, y nos dirigíamos por los libros de Singapur. ¿Y cuál era la idea? Si usted enseña matemática con libros de Singapur, a los chiquillos les va a ir como, bueno, ese era por supuesto, un desideratum demasiado grande, cómo les va en PISA a los chiquillos en Singapur. Entonces, claro, la es política pública, pongamos el libro de Singapur. Uno de este lado dice, ya, pero tratemos de evaluar el impacto que esto puede tener, etcétera. Ya, no sé, veamos lo que ocurrió con los niños de la prueba del CINCE, por último, que le enseñamos con el libro de Singapur y otros sin libro de Singapur. Cuando uno va a hacer un estudio de impacto, hay un observable. Yo no tengo idea cómo le hubiese ido a los niños que fueron enseñados con los libros de Singapur de haber sido enseñados sin los libros de Singapur y viceversa. Yo no puedo hacer un supuesto. Pero ya hay un supuesto implícito. Cuando el gobierno vino o el Estado vino y compró los libros y los mandó a todos lados, ¿qué es lo que cree? Esto sirve. Entonces yo hago el supuesto, esto sirve. Es mejor la innovación que el statu quo. Voy a hacer las derivaciones y voy a sacar la conclusión de que es mejor la innovación que el statu quo. Y yo me pregunto, ¿y para qué hacemos esto? Y lo único que quiero hacer es darle las cifras al hacedor de la política. Mira a dónde puede llegar tu creencia. Y aquí está la intuición. Hay un concepto que inventó Neyman de estadística que se llama comportamiento inductivo. Y Neyman decía, nadie más lo desarrolló, ni siquiera su compañero Wilson, Neyman decía, usaba estas palabras, yo le doy al cliente un número y el cliente va a actuar como si las cosas se van a comportar de esta manera. Entonces, cuando hacemos esa evaluación de política, nosotros en el fondo estamos diciendo, si usted cree en esto, y estos números le alientan, háganlo. Esto no es conocimiento, es acción, es política. Yo me acuerdo de ética incómoda, ¿no? Es praxis, no es gnosis. Por ahí creo que podríamos tratar de salvar esto. Pero si es conocimiento científico, bueno, enfaticemos la incerteza. Eso creo yo. Pero intuición nomás. Alejandra. Muchísimas gracias por la charla, súper interesante. Me parece que la pregunta que contesta al final, la universidad será el lugar para una reflexión crítica, tiene implícita una cierta incomodidad, que hay cosas que no están funcionando, no están bien. Entonces, acciones. ¿Cómo podemos mejorar en esta universidad en particular la docencia que te permita conectarte con esta forma de pensar? Y también con el reconocer la incerteza como nuestro ambiente común, ¿no es cierto? En una universidad que se supone no enseña conocimiento, en realidad lo que estás enseñando debería ser es entender hasta dónde llega, cómo vivir, entender en esta incertidumbre, ¿no es cierto? Más que el conocimiento propiamente tal. Y en la interdisciplina, en la investigación, pensando en lo tremendamente difícil que es lograr que al menos el colega con el que trabajo entienda de manera pasiva, por lo menos, qué es lo que estoy tratando de entender. Y yo creo que falta mucho. Yo tengo poco tiempo para la universidad, pero encuentro que falta mucho para poder entenderlo. Por ejemplo, para evaluar proyectos, para proponer proyectos, para abordar problemas complejos. ¿Qué podemos hacer? Ya, yo muestro mis acciones. O sea, yo todas las cosas que voy a decir te dice sí, en realidad, pero a uno le cuesta constatar. O sea, en el fondo, ya entiendo muy bien y me golpea mucho de que una universidad, lo que caracteriza a una universidad es que
se autorregula. Por eso lo hacemos así, universidad. Somos una, ¿cómo se llamaban esto? Las universidades que había, un montón de, ay, ¿cómo es la palabra en español? Bueno, hay gremios. ¿Y qué es lo que hace el gremio? Es autonorma. Y la norma, que parece una cuestión fome, legal, qué sé yo, legitima el modo en que nosotros vivimos la vida académica dentro de la universidad. Por eso, así como propaganda, ¿no es cierto? Yo participo en una cosa media rara que se llama Consejo Pastoral Académico, y ahí hablamos un poco de esto. Yo creo que tenemos un montón de discusiones al interior todavía. Sí, ¿qué es lo que digo yo? Para poder... No, al revés. ¿Cuál es el modo de vida académica que nuestra norma actual, la calificación, nos muestra? No sé, es la calificación de un académico o de una académica en singular. No sé, yo no puedo mirar ahí qué es lo cuál es lo que sale de eso. Creo que es tremendamente desalentador porque si yo voy a hacer algo que va fuera de los límites de la disciplina, me caen las penas del infierno, ¿o no? ¿Y cuáles son las penas del infierno? Bueno, le resulta más o menos. Yo me acuerdo cuando llegué a la universidad y me puse a trabajar con la gente en el centro de medición, me decía, todas las cuestiones que quieran, estas cosas no se cuentan en la calificación. Bueno, ya no importa eso. Todavía sobrevive hasta el día de hoy. Pero, entonces, si uno quiere realmente tratar de entender qué es lo que estamos haciendo como académicos y académicas en la UC, miremos qué es lo que hemos normado, qué es lo que nos hace contratar de una determinada manera, evaluar de una determinada manera, actuar de una determinada manera. Y si alguien dice, bueno, yo me acuerdo que la universidad es universidad, tratemos posiblemente de cambiarlo para ver realmente si puede caber o no alguna noción de interdisciplina, que es bien, yo creo que es más bien político. O sea, hay un texto, por lo menos yo recomiendo leer, es fácil de leer, de Frodeman, un geólogo, doctorado en geología, después se dedicó a trabajar en, comillas, interdisciplina, y él, hay una parte que es que me interpeló mucho. Dejemos de la discusión epistemológica, que el objeto del matemático, del físico, del socio. Las disciplinas, ¿qué son? De parte, tienen que hacer un montón de un camino, vas siendo probado en el camino, después te vas a un departamento, una facultad parecida a donde estudiaste, y vas aumentando, y vas creciendo, tienes los pares que te valoran. Y dice, ¿qué es eso? Un cartel. Son carteles. Y poder abrir un cartel es complicado. Uno dice, ¿por qué no abrir algo así? Entonces, y entonces presenta la interdisciplina como una cuestión de no disciplina, completamente indisciplinado. Entonces uno dice, ya, a ver, yo quiero cambiar la norma, cambiar el horizonte hacia el cual estoy invitando a los que están adentro de esta institución, y quiero que ese horizonte tenga que ver con la interdisciplina, porque en una de esas sí que creemos que los problemas, o que la realidad afuera, si se puede decir así, no son compartimentos, como decía Comte, ¿no? Sino que son cuestiones complejas, enredadas, como queramos llamarle. Tenemos que meternos en la norma, es la única solución que tenemos. Y bueno, y armar la guerra adentro, ¿qué vamos a hacer? Esa sería como la solución. Sí, y ahora, o sea, no sé, aunque suene ironía, qué fuerte es esto de que vemos la realidad compartimentada e inventamos la disciplina para la realidad. Y nosotros en la universidad hemos sido especiales en eso, con la crítica o no que uno pueda tener al respecto. ¿Desde cuándo se está hablando de que estamos en la era de los datos, los datos, los datos, los datos? ¿Y qué hicimos? Inventamos una disciplina, ciencia de datos. Yo me acuerdo de los positivistas y escuchar la expresión ciencia de datos, que no dice nada, pero es una disciplina. Todos los problemas de género, inventamos una disciplina, ¿no? Estudios de género. Incluso la interdisciplina, se inventó la disciplina de estudiar la interdisciplina. O sea, imagínense cómo está todo fragmentado, tenemos una mirada fragmentada en la realidad. Y por supuesto que yo, como individuo, no puedo mirar toda la realidad fragmentada, o sea, no puedo mirar toda la realidad, necesito, eso es también de sentido común, que me digan, que me digan qué está pasando, que discutamos. Entonces,
hay que meterse con el reglamento. Bajo no modular mucho, pero... Paz, después la Vineta. Otra palabra. Ya, vamos con Paz. Ya, tuvimos hace poco una charla sobre ética en el periodismo. Quiero enfocarme un poco en eso, porque harto de las cosas que dice usted tiene que ver con la difusión y de cómo entregamos los datos. Y sinceramente yo encuentro súper noble el tema de querer hablar más de incertidumbre y querer hablar como de datos más estadísticos. Creo que el ejemplo de Democracia Buena estaba súper bueno por eso mismo, porque ha sido un show mediático, por decirlo de una manera muy respecto a quién sabía, quién no sabía, etcétera, etcétera, y eso en general tiene el problema ético de que puede oscurecer lo que es la verdad y la evidencia probabilística. Sin embargo, esto de pensar en la estadística, incluso los principios que usted nos dio, que yo creo que parece que tienen que ser muy básicos, a mí, que yo tengo educación universitaria, me costó mucho entenderlos, no puedo decir que los haya entendido completamente. Entonces, ¿cómo esperamos poder difundir algo cuando los mismos principios que rigen a esta edificación o hacer más ético la estadística y cómo interpretamos los datos son tan complejos que veo muy difícil que se puedan aprender por una gran parte de la población? Asimismo, volviendo a hablar del periodismo y de la difusión, nos decían también en esa charla que la gente vive muy rápido. La gente vive muy rápido y a veces es mucho más fácil que le dijeran 95% de la gente que estaba envuelta en el tema de democracia viva sabía que se estaban robando las cartas. Así que, ¿cómo podemos pasar de esta mentalidad de la estadística de los expertos a esta mentalidad que predice las cosas, a la estadística nos da científicos sociales que nos ayuda a pensar la incerteza en los mundos tan tecnificados, tan rápidos, tan complicados que vivimos? O sea, que yo puedo complementar porque yo también iba a hacer, ¿Alguna pregunta? sí, Ya. las dos, porque yo soy periodista y he enseñado durante mucho tiempo ética de las comunicaciones en la Católica. Y claro, a mí me conmocionó todo lo que tú expusiste ahí, porque yo dije, ya, ¿cómo lidiamos los periodistas con esto? Con esta, vamos a llenar los medios de incertidumbre, le vamos a decir, miren, la verdad es que no sabemos nada de nada, ya, cuando la gente justamente en los medios lo que busca es certeza, ¿no? Para tomar decisiones informadas, decimos nosotros. Nuestro deber es entregar información verdadera para que la gente pueda ejercer su libertad de tomar decisiones informadas. Bueno, ante esta evidencia ahora de que hay tan pocas certezas, ya uno dice, ¿cómo debiera un periodista honesto exponer tanta incertidumbre y aún poder generar una cierta tranquilidad en la sociedad de que estamos sabiendo qué pasa? Yo discutí con Juan Guzmán, que es editor de Tercera Dosis, así que me acuerdo de las discusiones muy estimulantes. Yo creo que lo primero que sí yo quiero decir es, yo creo que el gremio estadístico en gran parte es culpable del mal uso de la estadística en todos lados. Porque nosotros, así en general como gremio, enseñamos mal. O sea, yo creo que existen en Chile, por ejemplo, muy pocos colegas que van de nuevo al capítulo 0 y dicen, déjame de nuevo empezar a tratar de entender las cosas más básicas. Muy poco, porque en realidad probablemente eso de una publicación, si es que da alguna publicación, el reglamento. Aquí voy a ir a pensar de nuevo en qué significa una muestra, pensar de nuevo qué significa una población. Yo estoy allá lejos del capítulo 50.000. Y nosotros tenemos gran culpa. Por ejemplo, ustedes pueden preguntar, qué sé yo, escuchar en las salas de clase, en las discusiones, muestras representativas. Somos los estadísticos los que metimos ese error, que es un error fundamental grave. Y después disfrazamos de tecnicismo, y eso es lo que tratamos de hacer, saquemos todo lo que es técnico y tratemos de dejar algo conceptual. El primer, como dicen los gringos, disclaimer es, nosotros hemos enseñado y seguimos enseñando mal. Bueno, no importa. Me tocó hacer clase de un diplomado, me pasé unas láminas y yo dije, perdón, está todo malo. O sea, ¿por qué hay que volver a decir lo que era un análisis descriptivo de datos y que hable la población, la muestra, todo está malo?
medidas de tendencia central, la media, ¿qué tiene que ver la media, la varianza con medida de tendencia central? ¿Qué es lo que es una medida de tendencia central? Si uno escucha la expresión, ¿por qué no me cambio el foco y yo lo único que quiero es enseñarle a las personas a describir cómo varían las cosas? Y de ahí en adelante introducir algunos conceptos para poder verbalizar esa variabilidad que observa en un gráfico. Pero nadie se preocupa de eso, o muy poco en realidad, no puedo decir nada. O sea, el primer disclaimer. Lo segundo, no sé si andamos realmente corriendo. Porque eso también, yo me acuerdo cuando trabajé mucho tiempo en la Facultad de Educación y fue muy estimulante, íbamos a los ministerios, qué sé yo, una y otra vez a la Cámara de Diputados, y uno siempre escuchaba, no, el mundo académico, estamos todos sentados pensando años y años en una cuestión, y en el mundo público todos andamos corriendo. Y una de las cosas que más a mí me impresionó fue que, gracias, tengo la suerte de dar clase en Lovaina, dando clase en febrero, y parte la guerra en Ucrania. Y justamente era un curso de tipo de cosas, y me tocaba hacer una crítica del evidence-based policy. ¿Qué es lo que es el evidence-based policy? Compadre, lo más importante son los experimentos aleatorizados, y como no hay tiempo, entonces lo más importante son los meta-análisis de los experimentos aleatorizados para tomar decisiones, porque todos andamos corriendo. Yo le dije a mi alumno, han pasado 5 días, y la Comisión Europea, ni la OTAN, ni nadie todavía tomó una decisión de qué es lo que tenemos que hacer con lo que estamos en Ucrania. Y solo le preguntan a los expertos que en estas pirámides para tomar decisiones es lo que menos hay que tomar en cuenta, la opinión experta. Preguntándole a la expresidenta de Lituania, a los presidentes de la Comisión Europea, eurodiputados, todo el mundo discutiendo. 5 días y ya está la guerra ahí a las puertas de Europa. Nosotros andamos corriendo. Yo creo que de verdad habría que reflexionar un poco en eso. ¿Por qué se nos presenta de que todos andamos corriendo? Después, mi respuesta a la buena pregunta es, yo en esto me compro lo de Hannah Arendt, creo que, y lo discutí harto con Juan, Hannah Arendt dice, en una sociedad, digamos así, o en un Estado-nación tal vez, hay 3 instituciones, ella dice que son ecuánimes. ¿Ya? La justicia, la universidad y la prensa. Ecuánime, ella lo desarrolla muy bien después en sus clases sobre Kant. En el fondo es, yo tengo que ser capaz, yo no puedo ocultar si tengo alguna preferencia política, nadie, aquí estamos, nadie. Lo que tengo que ser capaz yo es, y ella lo dice de manera metafórica, y en las clases de Kant ella lo explica, Homero canta, ¿no es cierto?, la victoria de Aquiles y de él. Y él era, me acuerdo bien, del país de él. Tener la capacidad de hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando inventamos la certeza, usando a Hannah Arendt, creo que inventamos un cliché. Porque los clichés, es verdad, nos sirven para protegernos de la realidad. La realidad es súper dura, de repente necesito un cliché para descansar. Cuando la prensa enfatiza, a partir de estas encuestas, que hay certeza, inventamos un cliché. Políticamente esto es lo que está ocurriendo en el país. Pero eso es lo que debería hacer la prensa. No, no es un cliché. Lo que tenemos que tratar de hacer es mostrar que hay más variabilidad de lo que parece haber. Y entonces, como me decía Juan, y yo lo retomo a él, volver a la investigación periodística, que es más, perdón la expresión, que la cresta, que es complicada, pero no solamente llegar y decir, mira, aquí tengo la verdad, me llegó la verdad y público la verdad. No, no, la verdad es una opinión más. Y voy a tener que preguntar en muchas partes para poder tratar de mostrar diferentes ángulos, para que seamos realmente en la sociedad, ¿cómo se dice? Que yo no me pierda, que me oriente, la prensa me orienta. Yo estoy en mi casa aquí, y la prensa me orienta. Pero no con una sola mirada. Eso es, para mí, la incerteza tiene que ver mucho con la política en términos de análisis,
las predicciones y la certeza tienen que ver mucho con la sociedad, que es algo que se va repitiendo, y después no hay nada, ninguna sorpresa. No hay más sorpresa. Y sí se puede aprender las cosas. No, en la carrera aquí no. Yo creo que sí se pueden aprender las cosas. Yo creo que uno puede hacer un curso fácil, no, un curso sistemático, y uno puede aprender los conceptos. Y es importante que aprendamos esos conceptos para que podamos discutir con las personas. Si es que nos interesa esta parte. No las cosas más técnicas, de hacer estimación. Nosotros hacemos esta distinción. Una cosa es el modelamiento estadístico, otra cosa es hacer inferencia, metodología estadística, estimaciones. Eso es más técnico, es re complicado probablemente. No, modelamiento sí se puede. Y es urgente en un mundo como el del día, que haya gente que lo entienda, que haya cientistas que lo entiendan. Si no parece, me trago un argumento con autoridad. De verdad que me trago un argumento. Dice, no, es muy complicado. Se mala suerte, no hay que sentarse y de un lado y del otro hay que hacerlo de esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en la hora, así que por favor, muy breve. No, en realidad mi comentario era muy breve. Siempre que el cierre que le intenta estaba. Ya está, excelente. Ya, bueno, yo también tengo varias preguntas, pero otro día. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias.